Les voy a mostrar cómo hice estas botitas. Aquí tienen un entre dos para el listón, tienen doble la parte de arriba. Esta marca aquí es para doblar a esta altura. Aquí tiene la suelita. Lo que me gusta es que se hace en una sola pieza, no tiene costura. Ahí lo tenemos. En esta parte de aquí la hice lisa para que no se les haga tan difícil este espacio. Aquí, si tiene más práctica para el tejido, le podemos colocar cualquier punto, ya sea la trenza, los 3 y 3 puntos cruzados 3 veces. Aquí tiene el espacio suficiente para hacerlo, o cualquier otro diseño con la aguja que quiera hacerle al momento de estar tejiendo esta parte de arriba. Están muy bonitos, los puede hacer para niño, para niña, a cualquier edad, siempre tejiéndolos con los mismos puntos de inicio que se teje en esta parte. Lo largo es lo que determina el tamaño del zapato. Aquí puede ser quitándole como 6 vueltas para terminarlo, y al tener 6 vueltas aquí se va a reducir la parte que tenemos aquí para la piernita. Ahí lo tenemos, está muy bonito. Ya con esto usted se da una idea de cómo irle cambiando en la forma que usted guste. Para hacer estos zapatitos usé hilo nani. Aquí tengo en cono, está el hilo nani 100% algodón, que es lo que me gusta más que todo, porque queda el tejido bien cerradito, bien firme, muy suave. Este está en la categoría de nani. Ahí abajito en la información del video, ahí les voy a dejar la página de la tienda para que vean. Cualquier otro hilo se puede usar, de preferencia yo les mencionaría este, pero hay diferentes. Tengo también el Eulalí, que es un poco más delgado. Pueden hacer con estos mismos puntos que estoy haciendo en este, lo pueden hacer y le va a quedar para recién nacido. Está más delgado que el nani, casi el doble. Puede usar cualquier otro hilo según lo que tenga usted disponible. Yo le doy esta opción porque es lo que tengo. Lo puede tejer con brisa también. El cristal es muy delgado para esto, pero puede usar doble hebra, es opcional. Estoy tejiendo con las 5 agujas de doble punta porque como no lleva costura, son del 3.75 milímetros. Aquí lo tiene, y vamos a necesitar un marcador. Empiezo el zapatito por la parte de la suela. Voy a montar 6 puntos. Esta es la punta del hilo, la pongo al lado del frente y monto 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Le doy vuelta y tejo los 6 puntos derecho, seis. Ahí está la primera vuelta. Le doy vuelta para tejer la segunda vuelta. Lo voy a colocar el hilo al frente para que no me quede el nudito de la vuelta anterior, para deslizarlo, y empiezo un derecho, y en esta parte tomo el lazo de la parte de abajo
en medio de los dos puntos de la vuelta anterior está un lacito y lo pongo en la aguja. Y aquí se está haciendo un aumento y lo tejo por la parte del frente derecho para que nos quede el lazo torcido, para que no haga hueco el punto del aumento. Y aquí sigo con 2 derechos. Y el siguiente aumento en medio de los 2 puntos voy a levantar el hilo que tengo aquí, lo coloco en la aguja en esta parte y tejo punto derecho para que quede torcido el lazo, 2 derechos. Y ahí tenemos en la vuelta 2 8 puntos en la aguja. La vuelta 3 le doy vuelta al frente del hilo, deslizo y todos los puntos los voy a tejer derecho. Aquí tejí los 8 puntos derecho. La vuelta 4 le doy vuelta el hilo al frente, deslizo 2 puntos derecho, un aumento, lo tejo derecho, el aumento, 2 derecho, un aumento, lo tejo derecho, el aumento y 3 derechos. Ahí está la vuelta 4 y tenemos 10 puntos en la aguja. Vamos a tejer 30 vueltas con estos 10 puntos, siempre empezando con el primer punto deslizado en cada vuelta. Los mismos 10 puntos vamos a tejer cualquier lado del tejido, punto derecho. Esta es la primera vuelta de las 30 vueltas que se van a tejer. En total tenemos que tener 34 desde que empezamos el tejido. Si su hilo es más grueso, puede tejer menos de las 30 vueltas para lo largo del zapatito que vaya a necesitar según la medida. Aquí tengo las 30 vueltas con los 10 puntos y las primeras 4 vueltas. Aquí llegamos a este lado con la punta así, no le vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a seguir levantando los puntos alrededor de la suelita. Este es el primer punto, es 1. Tomamos los 2 hilos de la cadena que se va formando en la orilla del tejido. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tenemos que levantar 16 puntos en cada lado. Ahora empiezo con estas 6 cadenitas que tenemos de base. Aquí tengo la primera cadenita, 2,
y ahí tengo los 6 puntos. Voy a seguir con el lado que es el último, con la cuarta aguja aquí desde el primer punto. Esto es más fácil porque como están sueltos los puntos, no están ajustados, se puede hacer más fácil. Aquí vamos a tener 16 igual que el lado contrario. Y este lado que está quedando aquí en esta parte está formando la cadenita, es el revés del zapatito. Y aquí tenemos el derecho a este lado. Aquí tomamos los dos lacitos. Y aquí vamos a terminar. Vamos a contar los puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos. Este es el talón y este es la punta del zapatito. Esta primera vuelta la vamos a tejer revés. Voy a marcar el punto para tener identificado la vuelta que vamos a hacer. Cuando lleguemos aquí a la marquita es que ya se tejió la primera vuelta. Vamos a empezar a tejer el punto revés todo alrededor del tejido. Me faltan 2 puntos. El último. Ahí está. Y así voy a ir tejiendo en cada lado con punto revés. Cuando empecemos en cada cambio de aguja con los puntos, tenemos que ajustar la hebra para que no quede tan suelto el punto que acabamos de terminar en la aguja anterior, y al empezar la nueva ajustamos al momento de pasar el punto. Aquí ajustamos y seguimos en forma regular los siguientes puntos. Llegué a la vuelta, aquí está la marquita, ahí está terminada y se va a tejer una vuelta de punto derecho sobre todos los puntos. Aquí ajusto bien el hilo para que no se haga grande el punto, y así voy a seguir en cada espacio. Punto derecho. Se va a tejer una vuelta de punto revés todos los puntos. Aquí está el primer punto, tejemos todos los puntos revés. Voy a repasar desde que montamos los puntos. Tenemos 6, 10, 16 y 16 en cada lado. Y estamos en la vuelta 3. La primera vuelta, punto revés, punto derecho, y la tercera vuelta, punto revés. Son 3 vueltas que hemos tejido. Se va a empezar a tejer 3 vueltas. Aquí tengo esta parte donde vamos a empezar. Aquí tengo la marquita y voy a dar las 3 vueltas en punto derecho. Pongo el hilo hacia abajo porque es punto derecho. Ahí empiezo. Vamos a tejer hasta la vuelta 6, la 4, 5 y 6, punto derecho. Terminé la vuelta 4, 5 y 6 con punto derecho. Este es el frente. Voy a marcar aquí con punto revés
la terminación de la parte del frente para que dé vuelta en la parte de arriba. Este es el talón. Para eso voy a empezar con 2 puntos juntos. Se van a disminuir a este lado, va a quedar el último punto. En la forma que yo tejo me va a quedar cruzado. Ahí está el punto abierto, le doy vuelta. El segundo, estos 2 puntos, lo voy a tejer revés en esta vuelta porque quiero marcar la división que tiene el frente con lo de arriba. Por la parte de atrás voy a tomar el punto. Esta es la única disminución que vamos a hacer con punto revés. Las demás van a ser punto derecho. Aquí tomo los 2 puntos por la parte de atrás. Aquí está el punto revés de la disminución y voy a tejer 6 puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta disminución la voy a hacer al lado revés. En esta forma lo voy a tomar el punto al frente para que no quede torcido el punto y ahí terminamos la vuelta de la parte de arriba. Ahora seguimos con la siguiente vuelta. Después de la última disminución voy a pasar el hilo, la parte de arriba, deslizo el punto y paso el punto de nuevo a la misma aguja, le doy vuelta y vamos a estar tejiendo solamente en este lado de arriba, en la parte de los deditos del zapato. Acá tenemos el talón. Aquí está de regreso el punto, solamente lo lazamos para poder continuar e ir uniendo los lados a la parte de arriba. Se van a tejer 9 puntos. Revés, los vamos a tejer. Ahí está el primero. Este es el primer punto. Es que lo tengo ajustado para que no quede grande el punto al momento de empezar a tejerlo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este es 8 y vamos a tomar un punto de la aguja siguiente. Van a ser 9 puntos y vamos a continuar. Voy a colocar el hilo para la parte de atrás, tomo el punto, lo paso al frente, solamente voy a lazar este punto para que vaya conectado el tejido a esta parte de los lados. Ahí está. Y sigo, le doy vuelta y aquí vamos a tejer punto derecho. Aquí nos toca, como estamos al lado derecho, tenemos que tejer disminución. Vamos a acomodar las agujas y aquí como nos va a quedar el punto, vamos a hacer la disminución. Tengo que tomar el punto deslizado por la parte de atrás, para que no nos quede el punto torcido. Aquí vamos a tejer estos 2 por la parte del frente porque estamos tejiendo derecho. Ahí está la disminución al lado derecho y tejo 6. Tengo 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Para hacer la disminución voy a tomar este punto que es el que nos queda y el siguiente de la aguja que sigue. Estos dos los voy a tejer que este caiga arriba, estos dos en esta forma al frente. Ahí está la disminución. Este lacito queda arriba y vamos a seguir. Pongo el hilo en la parte del frente, paso el punto, lo regreso y le doy vuelta al tejido para tejer los 9 puntos revés. Al lado revés no tenemos que hacer disminución. 9 puntos revés. Aquí está el primer punto. Solamente ajustando el primer punto. 8. Y el último lo voy a tomar en este lado de la aguja y repetimos lo mismo. Al lado de afuera el hilo, tomo el lazo de la aguja, lo regreso y le doy vuelta. Y así vamos a seguir. Aquí estamos al lado derecho del zapatito. Vamos a hacer la disminución. En estos dos primeros puntos, tomo los dos, los regreso y tejo en esta forma al frente para que queden derechos los puntos. Y sigo con 6. Tengo 3. El de la disminución no se cuenta cuando estamos haciendo los 6, 3, 4, 5 y 6. Ya que hacemos la disminución, con el siguiente de la aguja lo pasamos aquí y estamos tejiendo derecho. Lo tejo en esta forma. Ahí está. Y de la misma forma pongo el hilo al frente, regreso el punto y 9 puntos revés. Siempre teniendo la aguja que se va a tejer encima de las dos que tenemos aquí para hacerlo más fácil el punto. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya saben que el siguiente siempre se toma de la aguja y 9 y hacemos lo mismo al lado de afuera. Cuando estamos con el tejido aquí al lado revés ponemos el hilo afuera y lo pongo al frente y seguimos. Aquí vamos a hacer la disminución porque estamos al lado derecho del tejido, la parte de atrás. Usted va a ver el punto cuando le quede revés porque como casi la mayoría tejen de otra forma, siempre tienen que poner el punto que no quede torcido en la disminución. Lo tomo en esta forma. Y hago la disminución. Ahí está. Y tejo 6. Es lo que vamos a estar repitiendo.
Aquí tengo 3, 4, 5 y 6. Y hacemos la siguiente disminución con el punto de la siguiente aguja. Y aquí está la disminución. Ahí está. Aquí estamos al lado derecho, paso el hilo al frente. Siempre al lado derecho se pasa la hebra y se regresa al lado contrario y se pasa el punto. Al lado derecho hicimos las disminuciones. Aquí está. Cuando se hacen las disminuciones se hacen los 6 puntos. La siguiente se hace al lado revés con los 9 puntos revés. Así se va a estar repitiendo hasta que nos queden 24 puntos en total. Aquí tenemos 6 sin contar estos del frente. Estos no los estamos contando. Solamente vamos a tener, aquí deberían de ser 10 para los 24. Aquí nos deben de quedar 9 puntos y aquí los 6 que siempre hemos tenido en el talón. Aquí ya estoy en la última vuelta de disminución. Tengo la disminución aquí y 6 puntos. Aquí hago la disminución porque pasé este punto a esta aguja. Ahí está. Y aquí nos quedan 9. Son 2, 4, 6, 8, 9. Igual en esta aguja son 9, 2, 4, 6, 8, 9 puntos. Y vamos a tejer 24. En estas 3 agujas son 24 y los 8 que ya tenemos aquí son en total 32 puntos en las 4 agujas. Pero aquí vamos a terminar la vuelta. Aquí la empecé y tejo la vuelta completa hasta este punto. Aquí está la marquita donde empezamos cada vuelta. Continuando en cada aguja vamos a seguir ahora ya en forma circular cada vuelta. Así seguimos. Ok, ahí está la vuelta de punto derecho. Voy a seguir con la vuelta de punto revés. Aquí empiezo el primer punto, punto revés, todos los puntos. Así se va a ir trabajando en cada aguja para terminar la vuelta y seguir con la siguiente vuelta. Terminé la última vuelta al revés, vamos a seguir para tejer una entre dos. Empiezo con una lazada y 2 puntos juntos, una lazada y 2 puntos juntos, una lazada y 2 puntos juntos, y así seguimos. Ya que tenemos puntos pares no vamos a tener problema de terminar. Este punto lo voy a pasar solamente
Aquí la tengo. Aquí está la lazada y los dos puntos juntos. Y así, si nos falta un punto, lo vamos a tomar de la siguiente aguja. Aquí termino el último punto. Ahí está la vuelta. Después del entre dos, tejemos una vuelta revés. Voy a colocar el hilo al frente y aquí empiezo. Esta es la lazada que tejimos al inicio de la vuelta y seguimos. Ahí se va formando la vuelta del entre dos. Vamos a seguir así. Ok, esta vuelta que terminamos es la vuelta 4 con punto revés. Vamos a tejer de las 5 a la 12, que son 8 vueltas, un punto resorte de un punto derecho y un punto revés. Un punto derecho y un punto revés. Vamos a continuar. Aquí quedamos en un punto derecho. El que sigue lo vamos a tejer revés. Coloco el hilo al frente y empiezo siempre ajustando el punto lo más que se pueda. Derecho, revés, derecho, revés, y así seguimos. Terminé la vuelta 12 de resorte de un revés y un derecho. Voy a empezar la vuelta 13 con todos los puntos derecho. La vuelta 13 se está tejiendo punto derecho. Se terminó la vuelta 13 con punto derecho. Hacemos la 14 con punto revés. Aquí voy a continuar con el punto revés, todos los puntos. Terminé la vuelta 14, punto revés. Voy a tejer la 15 con punto derecho. Aquí está la vuelta 15 terminada. Voy a pasar el punto siguiente. Paso el hilo al frente. Paso el punto. Y doy vuelta al tejido para tejer por la parte revés y empezar igual en esta misma parte, pero al lado revés vamos a continuar tejiendo dos derechos, dos revés, dos derechos y dos revés. Así vamos a formar ya el último doblez de la parte de arriba de la botita.
Ahí está, 2 y 2. Aquí termino la vuelta 15. Tengo 2 derechos y al final 2 puntos revés. Ahí está terminada la vuelta 15. Vamos a continuar con la vuelta 16, repitiendo los mismos puntos, 2 derechos, 2 revés, y así tejemos 16 vueltas de la 17 a la 31. Aquí tengo la pieza terminada hasta la vuelta 31. Vamos a cerrar los puntos. Aquí está el último punto, aquí donde está la marquita, y tejo el primer punto, el segundo punto, lo regreso a la aguja, punto derecho, el siguiente, lo regreso a la aguja los dos y con un punto derecho, los dos a la aguja izquierda, los cierro. Y así vamos a continuar para tener esta orilla ya al final donde estamos cerrando los puntos. Este es el último punto. Aquí corté el hilo. Aquí donde se hizo el primer espacio, paso la hebra que se cortó y ahí queda la terminación. Este punto se asegura y se va pasando por los puntos. Como esto va a tener un doblez, ahí no va a estar a la vista del derecho. Así vamos a continuar pasándolo. Esto se dobla, este punto que hicimos aquí de revés y derecho es la marquita que tenemos para que dé vuelta el tejido. Esto no tiene costura en ninguna parte, es solamente una sola pieza y ahí lo tenemos terminado. Así como hicimos este, vamos a hacer el siguiente zapatito. Aquí le colocamos un listón para darle un acabado como uno prefiera. Así lo vamos a hacer el siguiente zapatito. Ok, aquí tenemos los zapatitos terminados. Aquí tiene el listón para que le ponga en cualquier color si gusta ponerle listón, o ya sea una cadena tejida con medio punto, ya usted decide. Está muy bonito, espero que le haya sido útil este tutorial. Si así fue, comparte el video, regáleme un like, no se le olvide suscribirse y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye.